Hola, soy el pastor Vladi de Ministerios Visión de Fe en Guatemala. Hemos recibido el encargo de hacer un desarrollo del Evangelio, es decir, de los libros del Nuevo Testamento, en su cosmovisión judía del primer siglo, tal y como lo pensaron los escritores, especialmente Pablo, Juan y los que hemos estudiado. En ese sentido, hemos ya hecho algunos desarrollos como Gálatas, Hebreos, Apocalipsis, y ahora estamos haciendo Romanos. Espero que esto le permita crecer en su entendimiento de la escritura y su conexión con el Testamento de los Antiguos. Qué alegría darle la bienvenida a este que es el estudio número 20 de Romanos. Ya llevamos 20 estudios, estoy impresionado. Y hoy pues tenemos como intención terminar el capítulo 4. Y seguramente después del capítulo 4 creo que es importante o será importante hacer un breve resumen de algunos conceptos que pienso yo debemos de revisar para tener más claridad de cara a los siguientes capítulos. Hoy queremos tratar el tema la justicia, Abba y la resurrección de Jesús. Así que pues yo le doy una cordial bienvenida, muy contento de tenerla acá y como siempre pues empezamos haciendo un pequeño repaso de lo visto la semana pasada, y es que veíamos el tema de la esperanza y como a mí me gusta muchas veces decirlo, quizás no desarrollamos exhaustivamente todo el tema porque vamos hablando de ellos en la medida que Saulo los va implementando, pero a veces no es que podamos profundizar, aunque lo intentamos, porque nuestra intención, perdón, es interpretarlo a la luz del contexto que Pablo va dando y qué es lo que le está diciendo. Entonces es importante tener claridad, por lo menos para entender de qué se está tratando. Así que conectábamos que la esperanza es la resurrección, es la vida eterna y la fidelidad es la promesa que Dios nos dio con respecto a llevarnos a esa vida eterna. Hoy vamos a empezar releyendo el versículo 22 para hacer el desarrollo del tema como lo hemos descrito. Así que dice la Nueva Biblia de las Américas, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Como sucede en muchos casos y con muchas traducciones, los traductores se toman la libertad de agregar palabras porque ellos piensan que quieren hacernos entender la idea. Por lo tanto, aquí pareciera ser como que la fe de Abraham que es de quien hemos venido hablando, le fue contada a él por justicia o diseñada por justicia. El problema de esto es que ya ha dicho que Abraham no tuvo mérito alguno, que Dios no le debe nada. Y también, a su vez, yo quiero dejar bien claro, porque lo que sucede es que si no entendemos la escritura, desde su origen, desde cómo la escritura y los parámetros que la escritura tenía, los parámetros que Pablo tenía al hablar, por ejemplo, la palabra pisteo o pistis o lo que han traducido como fe, si no entendemos, lo vamos a hacer pensando en que se está refiriendo a un concepto moderno, como es el creer actual en el cual nosotros pensamos que sí es un ejercicio humano. En la Biblia, entonces, para empezar este tema, no existe fe de hombre alguno, no existe fe de Abraham, sino que la fe es un don de Dios, es algo, la fidelidad en sí es una, eh, algo que descansa, un desempeño, es la palabra correcta, un desempeño divino. Y por lo tanto, la mejor forma de entenderlo es como fidelidad, porque es el término castellano que más se acerca a lo que la palabra original quiere decir. De hecho, cuando vemos, por ejemplo, al mismo autor, a Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo 9, lo vamos a leer, dice, y por ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por ley, sino la que es por la fidelidad de Cristo.
la justicia que es de Dios por la fidelidad. ¿Qué está diciendo esto? Que no es por mi ley, aquí no se refiere a la ley del Señor, sino se refiere a mi interpretación de la ley del Señor o la justicia que yo podría hacer obedeciendo. Pero la justicia que él está hablando es aquella que es por la fidelidad de Jesucristo, o lo que traducen la fe de Cristo. Esto no es la fe en Cristo. De hecho, yo tuve que cambiar de versión y le he leído la versión de la Biblia del Jubileo, porque en la que leíamos de primero dice por la fe en Cristo, dando a entender que la fe es de uno, pero la fe no es de uno. Y cuando tenemos estas otras versiones que sí lo traducen como es, porque la fe no es nuestra, es del Mesías, es de Cristo. Cuando lo tenemos así, entonces ya nos vamos aclarando un poquito. La fe no es humana. La fidelidad es divina, es algo de Dios y es algo que Él otorga a nosotros, por supuesto. Y es el tema también aquí en Romanos. Y como he dicho, esto nos indica que el traductor tiene en mente una fe del siglo XXI o del siglo XX cuando la hayan traducido al plasmar su traducción. Y también tengo que decir que no es fácil traducir la Biblia. De hecho, es imposible traducir la Biblia porque eh, es la palabra de Dios, tiene un lenguaje muy distinto y mejor sería dejarlo literal, aunque no nos tenga sentido, para que nosotros, los pastores, los líderes, los que nos dedicamos al estudio, pudiéramos luego irlo explicando. La Biblia no se puede traducir, sino que debe de acompañarse en su explicación. Claro, no es que no se pueda traducir literalmente, pero no es que una traducción vaya a ser justa, precisamente por los grandes retos que esto implica. Así que también reconocemos el servicio que muchas personas han hecho al tratar de interpretar lo que dice ahí para nosotros. Pero tener en mente que la Biblia solo se puede explicar y que el traductor tendrá su cosmovisión inmediata en el momento que la traduce y que la verdad está en la cosmovisión de la persona que la escribió, que la pensó, que fue inspirada por Espíritu Santo a, a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que dice el versículo? Regresemos y leamos lo que literalmente está ahí en griego. Dice, por lo cual también le fue contada o diseñada por justicia. Y aquí es lo que estoy tratando de explicar. Aquí es donde el lector debería preguntarse, bueno, ¿y qué cosa? ¿De qué está refiriéndose? Por supuesto, la respuesta es la fidelidad de Dios, que es lo que está implícito en el contexto. Y que nos está hablando de que Jesús ha venido a la tierra, ha tenido un desempeño acá en donde ha dado su vida, y que luego de dar su vida, Él hace un llamado a las personas y luego de llamarlas, Él se ocupa de que las personas sean transformadas, sean regeneradas, que sean justificadas y que a partir de la justificación ellas empiecen a vivir un proceso de santificación que es lo que conocemos nosotros como la educación divina. Dios empieza a formar y a verter sobre la persona su palabra. Esta es la educación divina, esta es la santificación y es lo que Dios espera que la persona haga. Esto también se conoce como fidelidad. Pero bueno, esto es un medio repaso de lo que veíamos hace una semana. Pero ya luego en el versículo 23, entonces el apóstol viene y agrega lo siguiente, Romanos 4:23. Y no solo por él, en referencia a Abraham, fue escrito, que le fue contada o que le fue diseñada. Nuevamente está hablando de la fidelidad de Dios. Y esto ha de generar una expectativa en este momento que él lo va a decir, porque en el siglo primero no se lo veía así. Y para nosotros también es un reto doble. En primer lugar, porque voy a mencionar ambos retos, el reto que tenía el judío del primer siglo y el reto que tenemos nosotros. El reto de nosotros es divorciar el concepto de la fe que cree del concepto bíblico, en el cual la responsabilidad de creer lo que Dios dice en el hombre recae en nosotros. Es que no recae en nosotros, como hemos venido señalando. Esto es un reto, porque necesitamos ser tan
participantes, necesitamos hacer algo. Y la gracia es así, es que la gracia es que Dios lo imputa, Dios lo da. Y a nosotros nos toca recibirlo y la fidelidad de Dios así ha sido, la salvación así ha sido. La salvación es porque a Él le plujo salvarnos, porque Él quiso dar su salvación a nosotros. Y esto no podemos hacer nada ni para provocarlo ni para impedirlo, sino que es decisión de Él. El segundo reto, y señalo acá, es para el receptor inicial de esta carta. Para él también debe ser un shock. Pues porque él pensaba que era salvo no por la gracia, sino por ser judío, por ser descendiente de judíos, que es lo que toda la vida se manejó en el fariseísmo desde el siglo II antes del Mesías. Por ende, ellos tenían como costumbre que cuando alguien que no era judío de raza quería participar en la salvación, pues tenían que judaizarlo, tenían que convertirlo en judío. Y entonces es un reto, en primer lugar, para nosotros, porque como lo he mencionado, pensamos que tenemos una participación. No, nos toca recibir es la fidelidad de Dios, a nosotros nos es contada. No solo a Abraham, también así como Abraham a nosotros, es lo que está enseñando este versículo. Pero en segundo lugar, también para el judío que lo escucha, porque él pensará, bueno, y entonces, si a mí me han dicho toda la vida que yo, por ser judío, por haberme circuncidado, y a veces ni siquiera eran gente que guardaba la escritura, sino que fueron circuncidados al octavo día y por ende ya son salvos. Y esto recuerda mucho cómo lo ve el catolicismo romano, que para ellos el bautismo de niños y sus subsecuentes ritos, creo que es la confirmación, la primera comunión, etcétera, etcétera, es lo que hacen ellos para integrar a alguien a la iglesia y eso da salvación. ¿Cómo cuesta entender a Dios? La salvación es un don de Dios, no es del que quiere ni el que corre, sino del que Él, es decir, Dios, ha tenido gracia, ha tenido favor. Y si usted es creyente en Jesús, sepa usted que no fue usted el que provocó esto, no fue usted el que se ganó eso, sino que Dios hizo un llamado cuidadoso sobre su vida, lo fue conduciendo, lo fue dirigiendo hasta que eventualmente se le reveló y usted pudo decir, yo recibo a Jesús como mi Salvador, yo confieso que Él vino en carne, confieso que murió, que resucitó, etcétera, etcétera, pero que a partir de ello, Él dio Espíritu Santo y esto nos lleva entonces a empezar a caminar en una educación que Él tiene para nosotros. Verso 24, avancemos. Sino que también por nosotros, es decir, esto no fue solo escrito de Él, que a Él la fidelidad le fue contada por justicia, no, también por nosotros, a quienes será ya en futuro, porque esto está ocurriendo mientras Saulo escribe esto, contada o diseñada como los que exhiben o muestran fidelidad sobre aquel que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús nuestro Señor. Y este verso tiene dos grandes enunciados que yo quisiera tratar separadamente. Entonces, la fidelidad, que es el conducto salvador, que es el protocolo de salvación de Dios para los que Él llama la fidelidad, no la fe, la fidelidad. Por eso es que quiero ser un poquito enfático en irnos apartando de lo que entendemos como fe y ponernos en lo que es fidelidad, porque así debe interpretárselo, pero no es la misma cosa. Entonces, la fidelidad no solamente fue diseñada para Abraham, sino fue diseñada para nosotros. Ahora, ¿quiénes son esos nosotros? La respuesta es todos aquellos que demuestran que exhiben fidelidad. No dice los que creen. Lo que quiero que quede claro es que creer no es un ejercicio que nosotros hacemos, sino que somos receptores de un llamado divino, somos sujetos pasivos en esta iniciativa divina que Él nos llama y cuando nos llama y nos entregamos a Él, es decir, y quiero ser muy enfático en esto, el llamado de Dios es tan poderoso que no podemos resistirnos a entregarnos. Es que nos entregamos, no es que tomemos la decisión de entregarnos. No, es que Dios nos captura.
Y al que Dios captura, le da Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, él, que viene de ser un pecador, enemigo de Dios, ahora tiene que iniciar un protocolo en convertirse en un siervo de Dios, en un hijo de Dios. No es que Dios nos adopte para pasar de ser esclavos del pecado a seguir siendo esclavos del pecado, o para hacer X cosa a seguir siendo la misma cosa. No, sino que Él a sus salvos, ahora que los ha salvado, les va a educar, les va a enseñar una educación. Por eso hablamos de que una vez recibimos esa educación, nosotros lo empezamos a evidenciar, lo empezamos a demostrar, lo empezamos a exhibir por medio de frutos, por medio de resultados, por medio de un cambio de comportamiento, de un cambio de mentalidad, de un cambio en cómo hacemos las cosas, en cómo vivimos, en un cambio en las prioridades, etcétera, etcétera, porque Dios nos ha llamado y Él, que es la roca, nos pone un cimiento. Él es nuestro cimiento, nos ha dado el ejemplo y nosotros a partir de ahí nos convertimos en personas que vamos a demostrar que Dios nos está educando. Todo eso es lo que está encerrado en el verbo creer y es el primer enunciado. Entonces, también es así para nosotros, a quienes nos va a ser contada la fidelidad, porque nosotros vamos a empezar a evidenciar, o sea, no porque como una consecuencia, no, sino la evidencia de que así es que vamos a empezar a evidenciar la educación de Dios. Aquel que dice que recibe a Jesús o que recibe a Cristo, pero no cambia su vida, dudemos de esa salvación. Es que no podemos seguir siendo igual, no podemos seguir siendo los mismos. Ahora, el segundo enunciado, y esto tiene que ver con la justicia, pero ahora el segundo enunciado ya nos coloca en el tema de Abba. Porque ha dicho el versículo sobre aquel que levantó, no dice él, sino sobre, dice literalmente, aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. La pregunta que tiene que hacerse el lector del siglo XXI, el estudiante del siglo XXI, es entonces, ¿quién levantó? ¿Quién es aquel que levantó de los muertos a Jesús, a nuestro Dios? Jesús. La respuesta cristiana ha sido el Padre, como un segundo, como un ente aparte, como una persona aparte. Porque nos es fácil pensar así y porque a partir del concilio de Nicea y nuestra ignorancia del metalenguaje del texto, empezamos a hacer una teología. En el siglo IV, en la primera parte, en el año 325, más de 300 obispos se reunieron a debatir quién era Jesús. Y llegaron a quizás el enunciado más importante, es que Jesús era consustancial con el Padre. Ellos tenían un problema. Lo veían dos. Veían un Padre. De hecho, todavía en este concilio no se ha oficializado la Trinidad. La Trinidad se oficializará unos 100 años después como parte de otro concilio. Pero lo que está claro es que esta gente va a un griego y ve a un Jesús separado de un Padre, porque al igual que el castellano, el griego puede ser un tema traicionero. Y si se ignora la teología que ha venido ya plasmándose desde Abraham por medio de Moisés, vamos a pensar en que Moisés es el primer teólogo en el sentido de que él escribe el Pentateuco. Y esto ocurre más o menos unos 1400 a 1500 años antes del Mesías, antes de Cristo. Y ahora mismo han pasado unos 1700, 1800 años y se ignora todo esto y se lo trata de entender exclusivamente desde un idioma que es griego, que no es, que es un idioma filosófico, que no es un idioma eh, teológico. Y se ignora entonces todo ese bagaje que se trae, ese metalenguaje. ¿Qué es un metalenguaje? Es un idioma que usa palabras de un lenguaje para darles otro significado de carácter espiritual. Eso es metalenguaje. Y entonces nos vemos obligados a hacer
todo un desarrollo y un recordatorio que se ignoró en la cristiandad, especialmente desde el siglo cuarto. Y esto es importante porque antes del siglo cuarto, la gente no pensaba igual, ningún cristiano pensaba igual. Y es que aquí hubo una necesidad de uniformar. Y usted sabe que cuando se uniforma no gana, no necesariamente gana el que tenga la razón, sino gana quizás el que grita más o el que tenga más votos. Y seguramente ya los obispos que vienen del imperio de estos 300, pero que tienen el apego a lo judío del primer siglo, al arameo, ya son menos y definitivamente pierden porque el documento final se hace en griego y en el documento final se dice el Padre o Jesús es consustancial al Padre y ahí es donde nace lo que han llamado la unión hipostática. Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Ese es un enunciado de acá, no que yo piense así, pero ese es un enunciado que nace entonces en Nicea. Ahora, lo que quiero hacer aunque nos va a llevar un poco más de tiempo, hacer un desarrollo de qué es lo bíblico. Y cuando nosotros vamos al Testamento de los Antiguos, a la teología desde Moisés, nos vamos a dar cuenta que en la Biblia hay una palabra que es la palabra Elohim, que es la que se traduce como Dios en toda la Biblia. ¿Cuándo se refiere a Dios? Porque no siempre se refiere a Dios, algunas veces se refiere a otras deidades. Pero cuando se refiere a Dios, esta palabra plural representa el conjunto de los atributos antes de la venida del Mesías, incluida la persona de Dios. O sea, Elohim es Dios como tal y todos sus atributos, su esplendor, su gloria, lo incomprensible, algo que no cabe en la mente humana, sus promesas, su Torah, la legalidad de todo lo que implicaría la redención del hombre. Eso es Elohim. Eso es Elohim. Entonces, cada vez que usted vea Dios en la Biblia y venga de la traducción Elohim, está hablando de la persona de Dios. Esto es antes de la venida del Mesías. Tengo que ser muy enfático en ello. Está hablando de la persona de Dios, que es Jesús como el cuerpo de Dios y todo el vestido de la potestad de Dios, como he mencionado, sus atributos, sus poderes, su esplendor, lo que traduce en su gloria también, sus promesas y el Señor, Jesús, Dios, la persona, él deja o nombra o establece unos parámetros de cómo el hombre ha de ser redimido. En la creación, para ir a Génesis capítulo 1, aunque no lo vamos a leer, dice que eh, Elohim, es decir, la plenitud de los atributos, por el Reshit. ¿Qué es el Reshit? Es la palabra que traducen como Génesis. ¿Y qué implica la primicia de algo? ¿Qué era el Reshit? El Reshit es un término de agricultura. Y vamos a pensar que hay un campo y en ese entonces la gente empezaba una siembra. Cuando empezaban a brotar las matitas de lo que fuera que sembraran, en lo primero que se había sembrado, lo mejor de lo primero ese era el reshit, ese era el visible, era la confirmación de que Dios había bendecido esta siembra. Pero esto reshit, esto visible, era corpóreo. Bueno, Génesis 1 nos está diciendo que por el reshit fueron organizados los cielos y la tierra. El verbo crear ahí implica hacer un orden del desorden que hay. Y es el Evangelio en Colosenses 1:15 que nos da esta información. Leemos. Él es la imagen, está hablando de Jesús acá, del Dios invisible, o sea, de la plenitud de los atributos. La primicia, es decir, el reshit, lo que se ve de, de todo lo creado, por lo que se creó todas las cosas. Aquí traducen normalmente el primogénito como algo creado, pero él no fue creado. Es que él le dice a sus tributos que creen una tierra en función de él, que la organicen, porque si la tierra fallaba, entonces él vendría a la tierra. Si la humanidad fallaba,
Él tendría que venir a la tierra y despojarse de sus atributos. Y eso es lo que pasa. Filipenses capítulo 2, versículo 5 agrega lo siguiente. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en el Mesías Jesús, verso 6, el cual, aunque existía, aunque era, dice, en forma de los atributos, en forma de Dios, de la plenitud de los atributos, no consideró el ser igual a los atributos, a Elohim, como algo a que aferrarse. Y por eso es que es importante leer la Biblia en todo su contexto. Verso 7. Y Saulo es maravilloso como lo denota, sino que se despojó a mí mismo, de a sí mismo, perdón. ¿De qué se despojó? De sus atributos, tomando forma de siervo, es decir, haciéndose semejante a los hombres, perdón. En ese despojo del que habla acá, que hemos de reconocer no de su divinidad, no de su capacidad de Dios, sino de sus atributos, de su esplendor, de su promesa, de lo escrito, de todo lo que él tenía que dejar, todo ese protocolo que se tenía que cumplir para que él viniera a la tierra, eso incomprensible, eso que no cabe en nuestra mente, eso que quedó en el cielo, a esto es lo que el Evangelio da el nombre de Abba. Eso es Abba. El problema que esto, que es un concepto teológico, como Pablo lo está enseñando acá y que ha aparecido en muchos otros versículos, al traducirse quedó como Hopater. Y cuando Hopater se pensó en griego, la gente vio un padre de Jesús allí. Y luego se tradujo al castellano como el padre o the father al inglés, dependiendo de cuál sea el idioma. Pero Abba no es un padre. Abba es un concepto teológico que señala lo divino que se quedó en el cielo para que la persona de Dios, la persona de la divinidad, viniera a la tierra a pagar lo que estaba señalado en Abba, lo que está descrito en Abba. Por eso es que cuando él oraba y él decía Abba, porque él no decía Padre, él decía Abba, estaba consultando qué había dejado escrito para ver si lo podía hacer o no. Por eso es que cuando, por ejemplo, en Juan 14 dice, y no los dejaré solos, sino que vendré a ustedes otra vez. Y yo rogaré al Padre, dice. Y no, ahí no dice rogar, ahí dice yo exigiré al Abba, porque es un tema judicial, es un tema legal. Yo exigiré al Abba y él os enviará otro consolador. Y así es como hemos de verlo. Por eso es que él dice, ¿cómo vamos a orar? Padre nuestro que estás en los cielos. Y nosotros pensamos en la persona de Dios. No es que ahí está hablando a las promesas, a la legalidad, a lo que estaba establecido. Todavía Jesús, y no tengo el tiempo para demostrárselo en las citas en Hebreos, pero todavía Jesús, que es Dios devenido a la tierra, regresó a los cielos, pero no ha tomado su plenitud de atributos todavía. Obviamente eso está en el cielo y queda incomprensible para nosotros porque ahora mismo Él está sentado sobre el trono, el único que hay de la majestad en los cielos, intercediendo, perdón. Obviamente también interviniendo, pero intercediendo por nosotros. Ahora mismo Él es nuestro sumo sacerdote. Ahora, es necesario que cuando Él regrese, y por eso es que Hebreos ha dicho, siéntate señalando el salmo hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el último enemigo, dice ahí, en ser puesto será la muerte. Cuando Él regrese, va a venir en la plenitud de sus atributos. Por supuesto, va a venir todo Elohim nuevamente. Pero ahora, nuestro Dios, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor, está haciendo intervención, está haciendo intercesión por nosotros, por supuesto, ante los mismos mandamientos, ante la misma justicia que Él dejó hasta que el tiempo acabe. Y cuando Él estuvo en la tierra, por supuesto, que dice Gálatas de ello, dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, la plenitud de sus atributos, es decir, Elohim. Yo le coloqué ahí la palabra Dios, obviamente, porque es para que usted lo reconozca, pero que sepa que es la plenitud de los atributos. Envió a su hijo es su cuerpo. Esta es otra palabra del metalenguaje. Nosotros hemos estado
acostumbrados como a ver acá a un junior. No, 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 es que él, la plenitud de los atributos, envió su cuerpo. Y ese cuerpo fue nacido de mujer, bajo ley, nacido bajo ley. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cuál era la ley sobre la cual él vino? Él vino subordinado a la va, es decir, a lo que él había dejado, porque es el protocolo que él tiene que cumplir para salvarnos. Y esto eh, implicaba que él no podía hacer aquí en la tierra, porque él mismo se había atado de manos, no podía hacer aquí en la tierra algo que no había dejado escrito. En síntesis, entonces, ¿quién es aquel que resucitó a Jesús? Es Abba, sus propios atributos, su poder, el que él había dejado establecido antes de venir, pero no es otro aparte de él. Regresemos a Romanos y avancemos al versículo 25, y ahí dice, quien fue entregado o que fue entregado, pero está hablando de Jesús, por eso coloqué yo, quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuevamente, dos acepciones, dos enunciados en este versículo. Fue entregado, claro, como lo hemos dicho, Él lo planificó. Él fue entregado por nuestra transgresión. ¿Y qué es la palabra transgresión? El concepto bíblico de transgresión, más que un error o más que un pecado no intencional, viene del término hebreo peisha e implica una rebelión intencional, y son aquellos pecados que se dejaban a discreción de Dios perdonar. Es decir, cuando había templo y antes de la venida de Jesús, esos pecados se pedía que se hiciera una ofrenda, pero dependía de Dios nada más si Él quería perdonar. Sin embargo, con respecto de nosotros, aquí lo que está enseñando, y esto es hermoso saberlo, es que Él nos perdonó hasta de nuestros pecados intencionales. Es que Él fue tan misericordioso con nosotros que nos redime, nos compra, pero aquellas cosas que no tendría por qué perdonarnos, pero que si no lo hace de todos modos, entonces no podría haber salvación, Él nos perdona. El otro enunciado, el que dice resucitó para nuestra justificación, quiere decir que Él resucitó para que la justicia de Dios fuera imputada en nosotros. En ese sentido es que somos salvos. Romanos normalmente hablará de justificación y salvación como una misma cosa. Ahora, yo quiero que usted piense conmigo un par de cosas. La muerte de Jesús es vital porque es el pago. Porque es el pago que exigía la justicia que Él mismo había diseñado antes de venir a la tierra. Pero la resurrección es la acción en lo que descansa todo. Y por eso es que aquí el versículo ha dicho, el 24, ¿verdad? Lo voy a buscar y releer. Sino también por nosotros a quienes será contada, diseñada como los que exhiben fidelidad la fidelidad es sobre aquel que levantó de los muertos al Señor. Es decir, que descansamos sobre algo. Y en ese sentido, descansamos sobre la resurrección de Jesús. Ese no descansa todo. Porque si no hubiera habido resurrección, no tendríamos salvación. De hecho, Pablo lo dijo. Primera carta de Corintios capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, es decir, lo que anunciamos, lo que profesamos, y vana, es decir, vacía también es la fidelidad hacia ustedes. Eso quiere decir, de nada o por nada habría venido Jesús. Si Él está muerto, si Él no ha resucitado, entonces la fidelidad que es el desempeño de Jesús aquí en la tierra, que es la obra de justificarnos, de salvarnos por lo que Él hizo en el madero, es vano. Más adelante lo aclara un poquito más y dice en el 15:17, 1 Corintios 15:17, si Cristo o el Mesías no ha resucitado, la fidelidad de ustedes, es decir, la esperanza, la salvación, la gracia para ustedes, es falsa, vacía. Todavía están en sus pecados. Esto es si no ha resucitado.
entonces también los que han dormido en el Mesías están perdidos. Y si estamos esperando en Cristo para o en esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque no veremos la salvación, porque estamos nosotros perdidos, eh, porque todo descansa en su resurrección. De hecho, es por el hecho de que Jesús resucitó para no morir, que también aquellos que por él exhiben fidelidad, que son llamados, que es lo que hemos dicho, se levantarán. Y es el versículo 20, y con este quiero terminar. Dice, pero ahora el Mesías ha resucitado entre los muertos. Es el Reshit, o sea, es lo primero visible de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un Adán vino la resurrección de los muertos. Porque así como en el primer Adán todos mueren, también en el Mesías cualquiera serán vivificados. Yo quiero dejarlo acá, bendecir a nuestro Rey por darnos resurrección. Y a usted, sé que esto no es fácil de comprender, le invito a volverlo a ver. La próxima semana tendremos un recordatorio o un repaso de muchos de los conceptos que ya hemos visto acá. Espero que esté muy bien, que Dios lo bendiga. Lo esperamos la próxima semana. Hasta pronto.